Si voleu riure una mica més, avui últim capítol de les caricatures famoses ja del Centre d'Esports Sabadell, repassant els últims jugadors de la plantilla 2010-2011 i sobretot els seus dibuixets. Y bueno, ahora una de las graciosas, ya venimos al lado bastante gracioso, que es Bermudo. De l'equip i comencem Este banco es conflictivo y de gente de mucho peso, ¿eh? Està Bermudo, bueno, és evident, surt amb la medalla, el tio aquí on el veiem va ser campió del món, o sigui que Déu-n'hi-do, i el reflexa doncs, és la medalla amb el sub-20 i el número 3 que el porta també tatuat. Os puede dar una brasa que... No, también, ¿no? Es otro que tienes que pasar de él totalmente, porque como te pille por banda es que no para, el chaval de hablar. Sí, nada, la radio pues característico de la gente que tiene todo el día la radio enchufada y va hablando solo por la calle, de hecho. Bueno, es un tío que se ha integrado muy bien este año, que todos le quieren muchísimo y que bueno, llega aquí, es el que dirige todo en el vestuario en cuanto a las quinielas, a todo lo que se hace, es el que maneja todo y... En el campo también lo dirige todo. Y en el campo, pues el entrenador dentro del campo, Miquel Azparren. Luego Agus, uno de los más raros igual, que ha quedado por la foto que le cogieron, pero bueno, pues con los artilugios de médico, y lo que pasa es que le han puesto una papada que no iba muy acorde, o sí, no se sabe, ¿no? Uri, el tronista... Uri, aquí sí, tenim a l'Uri, que la veritat és que el tio va impecable sempre, fem el cachondeo d'aquest programa de Telecinco, de Mujeres, Hombres y Viceversa, o alguna cosa així, que el tio la veritat és que és clavat per aquest programa, no? El tio cuida la imatge i aquí surt molt moreno i no és normal que a l'hivern el tio estigui tan negre, o sigui que aquí detrugo la cosa i per això pues, aquesta imatge de molt moreno. I llavors, doncs l'últim, el Fito, que... A ver, manda, Fito. No, bueno, Fito es un tío de barrio, un tío que le mola la rumba y nada, pues va con su musiquita rumbera y nada, quisimos darle pues un toque ahí a la foto. Aparte también se acaba un gesto característico en su cara y nada, un fenómeno que está creciendo mucho. Bueno, pues una vez vistas las caricaturas, solo decir que bueno, las hemos hecho con todo el cariño hacia los compañeros y espero que os haya gustado.